tardes, doctor Rómulo Morales. Buenas tardes, ¿qué tal? Ah, Como se le había mencionado, muchas gracias por darme la oportunidad de hacerle esta entrevista. Como estudiante de la Universidad Pontificia Universidad Católica, soy muy agradecido que me haya dado su tiempo para responder unas pequeñas preguntas que nos acontecen como país a toda la comunidad americana. Sí, te escucho, ¿qué tal? Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y a todos ustedes, ¿no? Los estudiantes, ¿no? Y las autoridades también, ¿no? Ya, muchas gracias, doctor. Bueno, comencemos. La primera pregunta es, ¿de qué manera la situación de pandemia y pospandemia transforma el derecho extracontractual? Bueno, lo que pasa es que eh, esta pandemia, ¿no? Es un hecho natural o hecho humano, dependerá de cómo nació la pandemia, que genera un cambio, ¿no? De categorías jurídicas, sobre todo en el derecho civil, ¿no? Y es por eso que ya en otros países, en otras universidades existe una disciplina que se denomina Derecho de los Desastres, ¿no? Entonces, esta disciplina lo que busca es proponer soluciones integrales, no solo desde el punto de vista del derecho, sino desde el punto de vista de la medicina, de la economía, de la estadística, para establecer, ¿no? Soluciones de contención, es decir, que se busca lograr, ¿no? Prevenir situaciones que pueden suceder, ¿no? Y en países como Chile, por ejemplo, donde hay un desarrollo muy importante por los terremotos que han habido, entonces hay una preocupación en el derecho urbanístico, ¿no? El tema de la construcción de los inmuebles, las autoridades sanitarias, ¿no? Que tienen que, pues, tener protocolos de prevención ante desastres como los terremotos. Pero en países asiáticos, por ejemplo Japón, ¿no? Hong Kong, Tailandia, ellos en los últimos años han sufrido muchas epidemias, ¿no? Y que pues han tenido que cambiar, ¿no? Sus protocolos desde el punto de vista de la medicina y también en el derecho, ¿no? Yo creo que por lo menos países como Ecuador y Perú, que tenemos, ¿no es cierto?, problemas también con los desastres naturales, no ha habido, eh, por empezar, desde las universidades, cambios en las mallas curriculares para crear cursos integrales, como el derecho de los desastres, donde no solo participen profesores de derecho, sino participen profesionales de la medicina, de la ingeniería, ¿no? De la estadística, de la economía, para que puedan proponer soluciones integrales y que el derecho finalmente pueda recoger estas experiencias y establecer reformas legislativas en todos los campos, ¿no? del derecho, ¿no? Desde el derecho constitucional hasta, o sea, cambios constitucionales hasta cambios legislativos, ¿no? Esto tiene que ser un cambio global, total, ¿no? Ahora, en el caso concreto de la responsabilidad, es claro que, por lo menos en el Perú han habido muchos casos de responsabilidad del Estado, porque en el caso, por ejemplo, de muchos médicos, muchas enfermeras, muchos policías, han sido infectados y muchos han muerto, han fallecido, porque justamente estos profesionales de la salud o profesionales de la seguridad pública, pues han tenido que realizar sus funciones sin protecciones debidas. Entonces, claramente aquí había una responsabilidad del Estado y que el Estado tendrá que asumir en su momento las consecuencias económicas de esta negligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí hay un tema muy importante y que creo que países como Ecuador y Perú no tienen una regulación clara sobre la responsabilidad del Estado, porque la lógica de la responsabilidad extracontractual es una lógica básicamente pensada entre sujetos individuales, frente a un Estado. O sea, el Estado que tiene que asumir eh, la prevención y el control de la epidemia y para ello pues requiere, ¿no?, la participación activa de los profesionales médicos y en el caso a veces de las cuarentenas requiere pues un control policial, pero ¿qué se hace si estas mismas personas, estos mismos funcionarios, estos mismos profesionales no tienen la protección de vida, ¿no? Entonces, creo que merece también un tema fundamental
de una reforma, ¿no? Pongo ese ejemplo, hay muchos casos más en tema de responsabilidad del Estado, porque hay tema de responsabilidad médica también, hay toda una discusión porque, por ejemplo, en el Perú, el Estado peruano no ha tenido, ¿no? Y por eso que hoy Brasil está en primer lugar y segundo Perú en cuanto a las infecciones y las muertes, no ha tenido una asesoría adecuada, ¿no? Por ejemplo, adquirir las pruebas rápidas, sino las pruebas moleculares, que son las que te da mayor, un diagnóstico mejor que las pruebas rápidas, no comprar las mascarillas en tiempos oportunos. Y, por ejemplo, Perú vendió muchas mascarillas durante la epidemia y se quedó sin mascarillas. O comprar equipos, los respiradores, a precios elevados, ¿no? Entonces, ha habido también un tema de corrupción ahí también, que claramente involucra a los funcionarios públicos del Estado, que también hay un tema de responsabilidad ahí. Entonces creo que esta epidemia, desde el punto de vista de la responsabilidad, sea extracontractual o por ejecución de obligaciones, va a ser necesaria luego que termine esta etapa, ¿no? Una necesaria reforma de las categorías civiles, porque estamos frente a un fenómeno nuevo, pero que no será único. Probablemente en un futuro haya otra epidemia y tendríamos que estar preparados para afrontar, ¿no? Esta nueva situación que se dé en el futuro, que es probable que sea semejante a la que vivimos hoy día, ¿no? Muchas gracias, doctor. Cabe destacar puntos como una mejora regulatoria y, bueno, un nuevo escenario hacia el derecho que se deberá afrontar posteriormente a esta pandemia, como usted menciona. La segunda pregunta es, ¿cuáles serían las circunstancias idóneas para un correcto cumplimiento de contratos en una etapa post-COVID-19? Bueno, lo que pasa es que por lo menos depende de muchos contratos, hay muchos contratos que han sufrido, ¿no? Un cambio, se llama cambio de circunstancias, pero en realidad va a depender de qué tipo de contrato sea, ¿no? Por ejemplo, si son contratos de arrendamientos, de alquileres, de viviendas, casi todos los códigos civiles, incluyendo los europeos, la codificación civil europea y latinoamericana, que establece que si hay un contrato de arrendamiento y hay una epidemia, el arrendatario debe seguir pagando la renta. Y ahí surge el problema, justamente por eso que en otros países lo que se ha hecho es establecer una moratoria, es decir, suspender la ejecución de pagar la renta hasta que se levante la suspensión, ¿no? De las emergencias sanitarias de los países. Pero países como Brasil, Perú, probablemente Ecuador, no conozco la realidad ecuatoriana, pero países como Brasil y Perú no han hecho nada. O sea, simplemente lo que ha sucedido, por lo menos en el Perú, es que de manera extrajudicial, porque el Poder Judicial no funciona en el Perú, los arrendadores o propietarios han desalojado a la fuerza a los arrendatarios que no han podido pagar, ¿no? Porque la ley establece, como todos los códigos, si el arrendatario está viviendo, pues está utilizando el bien, debe pagar, debe seguir pagando, inclusive con una emergencia sanitaria, la renta. Pero ¿qué sucede? Que muchos de los arrendatarios o han perdido trabajo o no pueden trabajar si son trabajadores independientes o su vínculo laboral está suspendido, no reciben ninguna remuneración. Entonces, ¿cómo van a pagar la renta? Entonces, yo creo que en esas circunstancias, países como el Perú y muchos países lo que han hecho, Argentina lo ha hecho, es que una ley suspenda el pago de la renta hasta que termine la emergencia sanitaria. Ahora, pero esa solución es una solución perjudicial para el arrendador, porque imaginemos que el arrendador sea una persona que necesita esa renta para vivir. O sea, si no recibe la renta no va a poder alimentarse, ¿no? Entonces, países como Portugal lo que ha hecho es que el arrendador pueda pedir un préstamo a un bajísimo interés, casi 0,1 punto de interés, y con ese dinero que el Estado le va a prestar pueda, ¿no?, tener un respaldo económico. Entonces, no se puede dar una ley pensando solo en una parte, sino en las dos partes, ¿no? Si se suspende la ejecución de un contrato de arrendamiento, en el sentido de no estar todavía obligado a pagar la renta hasta que termine la emergencia sanitaria, también debería pensarse en el arrendador, que el arrendador pues no es una gran empresa, puede ser una persona natural, una persona, ¿no?, jubilada que necesita la renta para alimentarse. Entonces también debería pensarse en esa situación.
Ahora, por ejemplo, los contratos de arrendamientos o alquileres de locales comerciales, ahí la cosa cambia. Y esta discusión, ha habido mucha discusión tanto en Europa como en Sudamérica, ¿no? En Chile, en Colombia, en Perú, en España, en Italia también ha habido este problema. ¿Por qué? Porque a diferencia de los contratos de casa-habitación, en los contratos de locales comerciales, el arrendatario está usando el bien, pero no para la finalidad establecida en el contrato. Entonces ahí surge un problema porque, por ejemplo, en España se han dado dos posiciones doctrinarias. Una que señala que el arrendador no asume el riesgo de que el arrendatario no pueda usar por local comercial y por lo tanto el arrendatario debería seguir repagando, ¿no? Es decir, la finalidad del local comercial es un riesgo que asume el arrendatario y no asume el arrendador. Por lo tanto, el arrendatario debe seguir pagando, ¿no? Es una tesis que en España la ha propuesto el profesor Fernando Pantaleón, por ejemplo, ¿no? En cambio, la otra posición que la defiende el profesor Carrasco dice, no, cuando se alquila un bien para un fin determinado, quien asume el riesgo es el arrendador. Es decir, si yo arrendatario uso el bien para un local comercial y ya no lo puedo usar por la emergencia sanitaria, yo no tengo que poder pagar. O sea, pagaré una parte proporcional por usar el bien, pero no para el local comercial. Y sí, claro, si estamos frente a un shopping center, a un centro comercial, es claro que el arrendador, el propietario, no va a cobrar lo mismo que cobraría por un local, por una casa de habitación. Claramente que el precio va a ser mayor, ¿no? Pero justamente lo hace en función a que ese bien se utiliza por un local comercial. Si yo arrendatario no lo puedo usar para local comercial, ¿por qué debo pagar la renta? ¿No? Entonces esa es la otra posición que... Y este debate doctrinario, pues también se trataba en Chile. En Chile también se ha dicho lo mismo, con su Código Civil chileno, que se parece mucho al ecuatoriano, y también hay distintas opiniones distintas sobre el particular. Ahora, creo que en Chile no hay una solución clara, legislativa, sobre el particular. En el Perú tenemos un Código Civil que sí da una solución concreta, ¿no? Si la finalidad del contrato, en este caso, por una situación de imposibilidad temporal, no se puede ejecutar el contrato, en los términos pactados que sea por local comercial, claramente, en este caso, el arrendatario no está obligado a pagar la renta por local comercial hasta que se levante, ¿no?, la emergencia sanitaria, y en ese sentido, el Código peruano sí da una solución, ¿no? O en todo caso, la solución creo que sería, y la que está en el Código también peruano, es que puede el arrendatario exigir una reducción proporcional de la renta, es decir, no es lo mismo pagar una renta por local comercial por un local comercial que no se puede utilizar. O sea, no es que, tampoco es que el arrendatario no vaya a pagar nada, porque finalmente tiene, ¿no?, la posesión del bien, pero no lo puede usar porque su local está cerrado, o sea, no lo puede usar para local comercial. Entonces, ahí sí el ordenamiento jurídico peruano establece una reducción proporcional de la renta, ¿no? Bueno, esos son los ejemplos de contratos que, pues, hay una solución, por lo menos en el Código peruano, pero finalmente, por lo menos en el local comercial, también está el problema, ¿no? Si el arrendatario dice, bueno, yo te voy a pagar, pero reduciéndote la renta, pero la pregunta es, ¿quién determina la reducción proporcional de la renta? Lo tiene que hacer un juez, y en el Perú el Poder Judicial no funciona, entonces también estamos en otro problema, donde este contrato no se puede solucionar, o esta controversia no se puede solucionar si no hay Poder Judicial. Bueno, la ley tendría que nuevamente, por el Congreso de la República, emitir una ley que solucione este problema, tanto para el arrendador como el arrendatario local comercial, ¿no? Por poner dos ejemplos, y hay más ejemplos, contrato de construcción, contrato de servicios educativos, que cada uno tiene sus propios problemas particulares, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es, ¿qué métodos podrían ser aplicados para contrarrestar el problema de la excesiva onerosidad sobrevenida? La excesiva onerosidad de la prestación no es aplicable en un caso, ¿no? En los casos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque para la aplicación de la excesiva onerosidad de la prestación se requiere, como todos los códigos lo señalan, es cuando una situación sea extraordinaria e imprevisible, ¿no? En el caso de la epidemia que sufrimos todos, es un caso de fuerza mayor, ¿no? No por la epidemia en sí, sino por las decisiones gubernamentales que han decretado el aislamiento social obligatorio.
Entonces, eso impide realizar actividades económicas, industriales y otras actividades económicas. Y es fuerza mayor porque no solamente es una situación extraordinaria e imprevisible, sino irresistible. ¿Qué significa irresistible? Que las partes no pueden controlar la posibilidad de realizar esas actividades. Cosa que no se aplica en la excepción universal de la prestación. La excepción universal de la prestación es cuando la situación es extraordinaria e imprevisible, no irresistible. En el Perú ha habido mucha confusión porque muchos han creído que estamos frente a un tema de excepción universal de la prestación. No hay excepción universal de la prestación. Para empezar, la excepción universal de la prestación es cuando la prestación es posible ejecutar, ¿no? Y el ejemplo clásico es cuando yo contrato a un vendedor, ¿no? de ciertos bienes, ciertas mercaderías, ¿no? Que me trae de Estados Unidos al Perú o a Ecuador, y el vendedor lo puede transportar. Pero sucede que hay, pues, ¿no? Un problema en el transporte de las mercaderías, ¿no? O sea, no es por imposibilidad, sino hay un problema, ¿no? Imaginemos, pues, que lo va a trasladar por avión y hoy sabemos que están, ¿no? Cerradas casi todas las fronteras, pero no todas, ¿no? No todas. Entonces, para el deudor sí puede entregar los bienes, pero le va a costar más caro, ¿no? Entonces, en la decisión de hacer la prestación, en la actual circunstancia no es aplicable, ¿no? Porque, repito, el tema que vimos hoy día es un caso de fuerza mayor, no de decisión de negociar la prestación. La decisión de negociar la prestación es cuando la prestación se puede ejecutar. La prestación se puede ejecutar. Ahora, ¿qué ejemplo podemos tomarlo en este contexto? Por ejemplo, en el Perú, y creo que en muchos países, las actividades alimenticias están permitidas, ¿no? O sea, los centros comerciales pueden. Entonces, en el Perú hay un gran problema con los agricultores, porque los agricultores tienen todos sus productos, pero no lo pueden trasladar como lo trasladarían en una situación de normalidad, sino es más caro, tienen que pagar más a los intermediarios ¿no? Que transportan los productos agrícolas a las capitales, a las ciudades. Entonces, ese ahí el problema de la excepción de negociación. Es decir, yo deudor puedo cumplir con mi obligación, pero me hace más costoso hacerlo. O sea, no es que no lo pueda hacer. Es decir, la emergencia sanitaria no impide que yo entregue productos, en este caso agropecuarios, pero cumplir esa obligación me va a ser más costoso porque va a tener que pagar 2 camiones para que lleguen, ¿no? El producto a la ciudad. Entonces, esa es la excepción de negociar la prestación, cuando hay un sobrecosto. Entonces, si yo cumplo con la obligación, me va a ser más costoso hacerlo. Entonces, ahí está el tema en discusión. Pero no es que sea imposible ejecutarlo. Lo puedo hacer, pero si lo hago, me va a ser más caro hacerlo. Es un sobrecosto, ¿no? Entonces, yo creo responder esa pregunta. O sea, la excepción de negociar la prestación es un problema no de fuerza mayor, sino un problema por una situación extraordinaria e imprevisible, la prestación, es decir, la conducta del deudor se puede ejecutar, pero va a ser más costoso hacerlo. Entonces, si yo estoy perjudicado, bueno, necesito una compensación que me haga el acreedor. ¿Quieres que te lleve el producto? Te lo llevo, pero págame sobrecosto, porque yo no voy a subir ese sobrecosto, porque no es culpa mía que no te pueda llevar como normalmente llevaría el producto, ¿no? Entonces yo creo, bueno, fuera del tema de los remedios, que es un tema aparte, pero sí es importante señalar que la excepción de la prestación, en los casos de actividades que no se pueden realizar, no es aplicable. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. La Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador le agradece por la entrevista acreditada. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos, saludos, cuídense bastante.